Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a nuestro calendario de Adviento día número 6. Vamos a estar trabajando en este día 6 esta preciosa estrella, pero es muy particular, es muy especial porque no es cualquier estrella. Aunque en Navidad sabemos que la estrella tipifica ese astro que guió a los Reyes Magos hasta el nacimiento de Jesús. Y es muy importante esa estrella porque gracias a la estrella que colocó Dios en el cielo para que ellos se guiaran, pudieron llegar a darle los obsequios y los regalos a Jesús recién nacido. Pero aparte de eso, esta estrella es muy especial porque la vamos a hacer en forma del rostro de Papá Noel, con sus bigotes, su nariz, unas hojitas, su rostro con ojitos de seguridad y su forma de sombrero. Es muy especial. Me ha encantado realizarla y es un placer para mí compartirla contigo en este día calendario 6 del calendario de Adviento. Como puedes ver, vamos a necesitar hilo verde, hilo rojo, hilo blanco y un hilo color piel o crema para su rostro y su nariz. También necesitaremos relleno en esta ocasión porque es una estrella en 3D. Necesitamos relleno. Y necesitaremos también hilo negro para sus cejitas, los ojos de seguridad, los broches y el relleno. ¿Listo? Vamos a necesitar también dos numeraciones de aguja. Normalmente uso la 3.5 milímetros, pero en esta ocasión para hacer detalles pequeños vamos a utilizar una numeración menor, 2.5 milímetros. Pero tú puedes usar la que tengas en casa o tejer un poco más ajustado para que la pieza nos quede más pequeña. Vamos a arrancar con el día de hoy y espero que estés haciendo todos conmigo. Como siempre te dejo la lista de reproducción de los que ya hemos hecho y todos los días vamos a estar realizando un adorno nuevo. Vamos a empezar con esta preciosa estrella que me ha encantado. Arranquemos. Bueno, mis chicas y mis chicos, vamos a comenzar con nuestra estrellita y vamos a iniciar con el color piel o el que hayas escogido para el rostro y vamos a comenzar con un anillo mágico. Dentro de este anillo mágico vamos a introducir 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico y en la ronda número 2 vamos a hacer aumento en todos los 6 puntos. Vamos a hacer 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 y mi último aumento 6. En la ronda número 3, aquí nos han quedado 12 puntos. En la ronda 3 vamos a trabajar un aumento y un punto solo. Este es el patrón que vamos a repetir en esta ronda. Un aumento y un punto solo. Lo repetimos hasta finalizar y cuando estés finalizando te van a quedar 18 puntos. En la siguiente ronda, la ronda 4, vamos a realizar aumento y 2 puntos. 1 y 2. Aumento y 2 puntos. 1 y 2. Esto lo repetimos por toda la ronda. Cuando termines, te van a quedar 24 puntos. Recuerda que YouTube nos permite
colocar el video en una velocidad mucho más rápida o mucho más lenta si lo crees necesario. Pasamos a la ronda número 5 y la final con este color. Vamos a realizar ahora 3 puntos, 1, 2, 3 y un aumento. 3 puntos, 1, 2, 3 y un aumento. Repetimos esto toda la ronda y al finalizar te quedarán 30 puntos. Y vamos a cambiar de hilo al hilo blanco. Ya cambié de hilo y enhebré el hilo blanco, corté mi hilo piel y vamos a empezar a trabajar las puntas de nuestra estrella. Vamos a hacer 5 puntas, 3 puntas rojas y 2 puntas blancas. Vamos a comenzar con una blanca. Cada punta la vamos a comenzar con 6 puntos. Por eso tenemos 30 puntos. Vamos a comenzar la primera con 6 puntos y vamos a trabajar igual que esta todas las demás. Vamos a hacer la primera y las otras 4 las vas a hacer tú, siguiéndote por esta que vamos a hacer. Las vamos a hacer exactamente igual todas. Vamos a comenzar tejiendo 6 puntos. Esta primera fila, porque las puntas son en filas, esta primera fila solo la vamos a hacer tomando la hebra trasera de los puntos piel. Ya hice un punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta es la primera. Subo con una cadena y giro el trabajo. En la segunda fila trabajo los mismos 6 puntos que tengo ahí. Subo nuevamente con una cadena y giro para trabajar la fila número 3 y voy a hacer disminución. Comienzo tejiendo 2 puntos, 1, 2 y voy a hacer una disminución de punto bajo, ¿no? Y termino con 2 puntos. En esta fila tenemos 5 puntos en total. Recuerda que la cadena que utilizamos para subir la labor no la contamos como punto. Giramos y en la siguiente vamos a trabajar los mismos 5 puntos que ahí tenemos. Listo, pasamos a la fila 5. En la fila 5 nos vamos a saltar un punto al inicio. Luego voy a tejer un punto el siguiente y vuelvo y salto un punto y tejo el último de la fila. En total aquí tengo 3 puntos. Subo con una cadena y en la fila 6 trabajo los 3 puntos. La última, que es la fila 7, vamos a trabajar una disminución triple, o sea que de estos 3 puntos lo vamos a volver uno solo. Hacemos una cadena y cortamos. Esta es la forma en que vamos a trabajar todos los 5 picos o 5 puntas de la estrella. Ya hicimos la primera. Vamos a hacer la segunda de hilo blanco también porque recuerda que son 2 blancas y 3 rojas. En el punto inmediatamente siguiente donde he terminado estos 6 puntos para la primera punta de estrella, en el siguiente recuerda que es tomando la hebra trasera, enhebro y comienzo a tejer mis 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Subo con una cadena, giro, trabajo nuevamente los 6 puntos.
y aquí estoy repitiendo las mismas filas que hice en la anterior. Subo con una cadena, giro, ahora hago 2 puntos, 1, 2, una disminución, termino con 2 puntos, 1, 2, y en la siguiente fila trabajo los mismos 5 puntos. Esto es lo mismo que hicimos en la otra punta. Aquí trabajo disminución al inicio, disminución al final, luego hago los mismos 3 puntos que ya tengo, y finalizo haciendo una disminución triple y una cadena. Aquí ya hice mi segunda punta de la estrella, como lo hicimos con la primera. Ahora voy a trabajar las 3 rojas. Cuando ya tenemos las puntas de nuestra estrella formadas, vamos a realizar una ronda de punto bajo por todo alrededor, pero teniendo en cuenta de hacerlo con hilo blanco en las 2 puntas blancas y cambiando de hilo en las puntas rojas para hacerlo con rojo también. Voy a trabajar desde aquí, voy a enhebrar desde este centro el hilo blanco y voy a comenzar a tejer. Les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Tejimos 7 filas en las puntas, ¿cierto? Entonces vamos a realizar 7 puntos subiendo en cada punta. Vamos a hacer 1, vamos a ir metiendo la aguja por los laterales, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hice 7 puntos subiendo. Ahora voy a hacer 7 puntos bajando. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora escondo esas hebras que me quedaron ahí. Y aquí en la base voy a hacer un punto para que me quede uno en medio de cada pico o de cada punta de estrella. Hice 7 puntos subiendo, 7 puntos bajando, 1 en todo el centro y continúo en la otra punta. 1, haciendo los 7 subiendo, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Así voy a continuar ahora 7 bajando y cambio de hilo para trabajar las puntas rojas. Bueno, mis chicas, he terminado ya de dar toda la vuelta y tejer la ronda de bordo o de culminación de nuestra estrella. Vamos a hacer otra pieza exactamente igual a esta. Y vamos a ubicar los ojitos. Yo ya tengo aquí otra exactamente igual con unos ojitos de unos 2 milímetros o 1 milímetro. Y vamos a coser ambas piezas. Vamos a juntar ambas piezas por el revés de esta forma y con la aguja lanera vamos a enhebrar de rojo para poder coser todo el borde rojo y de blanco para coser las 2 puntas blancas. Y vamos a ir rellenando cada punta de la estrella para que todas nos queden bien rellenaditas. Y el rostro también. ¿Listo? Vamos a coser todo el borde de nuestra estrella. Vamos a dejarla a un lado y así es como lo debes coser. Y yo te voy a enseñar ahora a hacer los bigotes, las barbas, como por decirlo así. Y unas hojitas para poner en el extremo, unos detallitos que nos faltan. Vamos a hacer primero la barba o los bigotes de hilo blanco. Pero vas a tomar una aguja numeración menor. Yo estoy trabajando con una 3.5 y voy a utilizar para los bigotes y las hojitas
y los demás detalles que nos hacen falta, voy a utilizar una 2.5 milímetros. Si no tienes una aguja numeración menor a la que estás trabajando, puedes hacerlo con la misma, pero haciéndolo un poco más ajustado para que nos quede más pequeña la pieza. Vamos a trabajar 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas al aire. Cuando tengas las 10 cadenas al aire, desde la segunda cadena, vamos a trabajar 4 puntos altos. 1, en la siguiente 2, en la siguiente 3 y 4. En la siguiente cadena vamos a trabajar 3 medias varetas. Una media vareta, en la siguiente una media vareta y la última en la siguiente 3 medias varetas. Vamos a trabajar ahora 2 puntos bajos en las 2 cadenas que nos restan. Y vamos a girar y trabajar por debajo de las cadenas. Por debajo haremos 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Luego 4 medias varetas. 1, 2, 3 y 4. Nos quedan 2 cadenas y allí vamos a trabajar 2 puntos altos. 1 y en la última 2. Y voy a hacer un punto deslizado en la cadena con la que comenzamos a trabajar para que me quede circular la terminación. Voy a cortar y dejar una hebra larguita para poder coser el bigote a nuestro Papá Noel. Y vamos a hacer otro exactamente igual. Miren, aquí tengo ya los dos. Estos dos los vamos a juntar por la parte baja para que nos quede de esta forma el bigotico. Vamos a trabajar las dos piezas. ¿Listo? Van a hacer otra exactamente igual. Y ahora les voy a enseñar las hojitas. Son 2 hojitas. Yo ya tengo una aquí realizada. Vamos a hacer la segunda. Con un verde claro o un verde Navidad, el que tengas, vamos a trabajar 8 cadenas al aire. Luego, desde la segunda cadena, realizaremos una media vareta, una, luego 2 y 3 medias varetas. Luego trabajaremos puntada picot. La puntada picot es hacer 2 cadenas al aire y un punto deslizado en la base de las 2 cadenas. Luego realizamos una media vareta en el siguiente punto, en el siguiente un punto bajo y nuevamente puntada picot, 2 cadenas y un punto deslizado en la base de las 2 cadenas. Luego trabajamos lo que nos queda 2 puntos bajos en las 2 cadenas que nos restan. Y realizamos puntada picot nuevamente. Giramos para trabajar por debajo de las cadenas y vamos a hacer por debajo de las cadenas 2 puntos bajos. 1 y en el siguiente 2. Trabajamos puntada picot. En el siguiente hacemos otro punto bajo. Luego hacemos una media vareta en el siguiente. Hacemos puntada picot. Y terminamos haciendo 3 medias varetas. 1, 2 y 3. Aquí tenemos ya nuestra primera o segunda hojita. Y vamos a hacer punto deslizado en el primer punto que hicimos para juntar y cerrar la hoja. Hacemos una cadena y cortamos larguito para poder coser a la otra hojita. Las vamos a coser juntas
y en el centro le colocamos un botoncito rojo o una pequeña bolita roja que tejamos aquí en todo el centro. Vamos a hacer la otra exactamente igual. Ya lo tengo rellenado y quiero mostrarte pieza a pieza cómo vamos a coserlo. Voy a ir quitando porque lo tengo sujetado con alfileres. Aquí tenemos las dos hojitas que van a ir en una esquina de la punta de la estrella. Y este pequeño circulito simplemente lo haces tejiendo en un anillo mágico 8 puntos bajos. Este circulito es el que va a ir en medio de nuestras dos hojitas. También debemos tejer una naricita que va en medio de los dos bigotes. Esta naricita la vas a tejer de la siguiente forma. En un anillo mágico vas a tejer 2 medias varetas, luego 2 puntos bajos, luego 4 medias varetas, 2 puntos bajos y terminas con 2 medias varetas. Esos puntos dentro de un anillo mágico los cerramos y queda en forma de óvalo del color piel que realizamos el rostro. Luego tejemos esta pieza que yo sujeté aquí con alfileres. Como ustedes ven, la sujeté desde la parte baja de estas puntas de la estrella y la punta arriba, abarcando como este círculo del rostro en la parte de arriba, como el borde del sombrero, por decirlo así. Y simplemente es tejer una tira de 21 cadenas al aire y devolvernos desde la segunda cadena realizando 20 medias varetas. Y la cosemos de esa forma aquí, así en todo el borde de la parte de arriba del rostro. Y vamos a coser todas estas piezas. Vamos a enhebrar aquí un hilito rojo para hacer el arito, como les he enseñado en todos los otros días de calendario de Adviento. Lo voy a hacer con hilo rojo, enhebro aquí, hago un nudito y dejo el arito para colgar. Y voy a hacerle unas cuantas cejitas, aquí una lineecita de hilo negro para que simule las cejas de su rostro, de sus ojos. Voy a coser todo y ya les muestro cómo nos queda terminado. Así nos ha quedado nuestro precioso Papá Noel en forma de estrellita. Espero que lo hayas disfrutado, que hayas disfrutado tejerlo junto conmigo en este día del calendario y que podamos tejer muchos adornos como este para nuestro árbol. Nos vemos en el siguiente día para que continuemos con mucho más de la Navidad. Bye bye.